La parábola de la semilla de mostaza. En los tiempos de Jesús, la gente escuchaba atentamente sus palabras, muchas veces con sorpresa y a veces con incredulidad. Entre los muchos relatos que enseñaba, había uno que parecía simple a primera vista, pero que contenía una verdad profunda sobre el reino de Dios, la parábola de la semilla de mostaza. Jesús decía: "El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Este es, ciertamente, el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas". Mateo 13, 31, 32. Al escuchar estas palabras, algunos se preguntaban: ¿cómo puede algo tan pequeño convertirse en algo tan grande y fructífero? Y es precisamente esa aparente contradicción la que hace que esta parábola sea una de las más poderosas enseñanzas de Jesús. La semilla de mostaza no es solo un relato agrícola, es una metáfora viva de la vida espiritual, del crecimiento de la fe y de cómo Dios obra en lo pequeño para lograr lo inmenso. El poder de lo pequeño. El primer aspecto que debemos considerar es la naturaleza de la semilla de mostaza, diminuta, casi insignificante. Jesús eligió esta imagen intencionalmente. La semilla representa algo pequeño, vulnerable y casi invisible, algo que, por sí mismo, parece incapaz de cambiar el mundo. Esto nos recuerda que muchas veces en la vida espiritual, lo que comienza con humildad y sencillez puede tener un impacto gigantesco si se confía en Dios. En la vida cotidiana podemos ver esto reflejado en acciones simples, un acto de bondad, una oración sincera, un gesto de fe que a primera vista parece irrelevante, así como una semilla diminuta puede transformarse en un árbol que sostiene vida y cobijo. Nuestras acciones más pequeñas pueden generar un impacto espiritual que no podemos imaginar. La clave está en la paciencia y en la confianza en el proceso divino. Dios ve más allá del tamaño y de la apariencia. Él valora la disposición y la fe del corazón. Jesús también nos muestra que lo que parece insignificante a los ojos humanos no lo es ante Dios. Los discípulos vivían en una sociedad donde la grandeza se medía en poder, riqueza y fama. Pero el reino de Dios funciona diferente. El crecimiento espiritual no se mide por la magnitud visible de nuestros actos, sino por la fidelidad con la que sembramos la semilla de fe en nuestras vidas y en las vidas de otros. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos subestimando lo que Dios puede hacer con nuestra fe, aunque hoy parezca pequeña? El proceso del crecimiento. La semilla no se convierte en árbol de inmediato. Crece lentamente, en silencio, bajo la tierra, sin que muchos lo noten. Aquí encontramos otra enseñanza profunda. El crecimiento espiritual requiere tiempo, paciencia y perseverancia. En un mundo donde todo parece acelerado, donde queremos resultados inmediatos, Jesús nos recuerda que las cosas de Dios tienen su propio ritmo. El proceso de crecimiento de la semilla es invisible al principio. De manera similar, nuestro desarrollo espiritual muchas veces ocurre internamente, lejos de la vista de los demás. La oración, la meditación en la palabra, el servicio humilde, la obediencia diaria, todas estas acciones pueden parecer pequeñas o incluso invisibles, pero son el terreno donde Dios hace germinar nuestra fe. A veces nos sentimos frustrados porque no vemos resultados inmediatos, pero la parábola nos enseña a confiar. Lo que Dios siembra en nosotros crecerá a su tiempo y dará fruto abundante. El fruto final. Finalmente, la semilla de mostaza se convierte en un árbol grande y fuerte, capaz de sostener vida. Este es el resultado del proceso espiritual. Lo que comenzó pequeño puede transformarse en algo que beneficie a muchos. Las ramas del árbol, que ofrecen refugio a las aves, representan la influencia positiva que nuestra fe puede tener en los demás. Cuando cultivamos una vida de obediencia y dedicación a Dios, nos convertimos en un refugio espiritual para quienes nos rodean, ofreciendo consejo, apoyo y ejemplo de vida cristiana. Este árbol también nos recuerda que el impacto de nuestra fe no es solo personal. Así como el árbol sostiene a las aves, nuestra vida de fe puede sostener a otros en su caminar espiritual.
Dios toma lo que es pequeño y aparentemente insignificante y lo multiplica más allá de lo que podríamos imaginar. La semilla de mostaza nos enseña que nada es demasiado pequeño para ser usado por Dios. Cada oración, cada acto de amor, cada palabra de aliento puede ser la semilla que crece para bendecir a muchos. Reflexión y enseñanza. No subestimes lo pequeño. La fe humilde y sincera tiene un gran potencial en el plan de Dios. Confía en el proceso. El crecimiento espiritual lleva tiempo y requiere paciencia. Sé un refugio para otros. Lo que crece en nosotros puede ser bendición para quienes nos rodean. La semilla de mostaza nos recuerda que Dios trabaja en lo invisible y en lo pequeño, transformando lo mínimo en grandeza espiritual. Cada acto de fe, por humilde que parezca, puede convertirse en un árbol que da vida y esperanza a otros. Esta parábola nos desafía a sembrar sin esperar resultados inmediatos y a confiar en que Dios multiplicará nuestro esfuerzo de maneras que nunca podríamos imaginar. Si esta enseñanza te está gustando, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y a seguirnos en Spotify, Sabiduría Bíblica, donde compartimos más estudios profundos de las parábolas de Jesús y enseñanzas que transforman vidas. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos sobre el reino de Dios, a menudo usaba imágenes tomadas de la vida cotidiana, la tierra, las semillas, la agricultura. Para los oyentes de su tiempo, estas imágenes eran comprensibles y cercanas, pero al mismo tiempo llenas de significado espiritual. La parábola de la semilla de mostaza no solo nos enseña sobre la fe y el crecimiento, sino también sobre la transformación interior y el impacto que una pequeña acción puede tener en el mundo entero. La semilla como símbolo de fe. Jesús comenzó diciendo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Lo interesante es que este grano es diminuto, casi invisible. En términos espirituales, esto simboliza cómo la fe verdadera puede comenzar de manera humilde y modesta. Muchos creyentes se desaniman al comparar su fe con la de otros, pensando que no es suficiente o que sus acciones son insignificantes. Sin embargo, la parábola nos recuerda que Dios valora la calidad de la fe, no la cantidad visible. El grano de mostaza representa también el inicio de una transformación espiritual. Incluso la fe más pequeña, cuando se deposita en manos de Dios, tiene el potencial de crecer y dar fruto de manera extraordinaria. Este principio nos invita a no subestimar los pequeños actos de obediencia y devoción. Cada oración, cada palabra de amor, cada gesto de servicio es como una semilla que Dios puede multiplicar. En nuestra vida diaria, esto se manifiesta en la constancia y en la dedicación a lo que es correcto, aunque al principio parezca que no cambia nada. La semilla de mostaza nos recuerda que todo gran cambio comienza con un primer paso pequeño. Cada acción de fe es una inversión en el reino de Dios, y aunque el resultado no sea inmediato, Dios está obrando en silencio para producir un crecimiento duradero. El misterio del crecimiento invisible. Jesús señaló que la semilla crece, pero no siempre de manera visible. Este es un principio espiritual profundo. Muchas veces el trabajo de Dios en nuestras vidas es invisible. La paciencia y la confianza son esenciales, porque el crecimiento espiritual no siempre se nota de inmediato. Esto tiene varias implicaciones. Primero, nos enseña a no desanimarnos cuando no vemos resultados inmediatos. Segundo, nos muestra que Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión. Así como la semilla germina bajo tierra antes de brotar, nuestra fe puede estar desarrollándose internamente, fortaleciendo nuestras raíces y preparando nuestro carácter para desafíos futuros. El crecimiento invisible también nos invita a la humildad. No debemos buscar reconocimiento humano por nuestros actos de fe, sino cultivar nuestra relación con Dios en lo secreto. Dios ve lo que los demás no ven, y es Él quien hace que cada semilla germine y se multiplique en su tiempo perfecto. Transformación y expansión. Cuando la semilla de mostaza crece, se convierte en un árbol, ofreciendo refugio y alimento a muchos. Este es el efecto de la fe que ha sido sembrada y cultivada, transformación de la vida personal y expansión de influencia hacia otros.
La parábola nos muestra que lo que comienza pequeño puede convertirse en una fuerza que sostiene y bendice a quienes nos rodean. El árbol representa la madurez espiritual y el impacto positivo que nuestra vida de fe puede tener en la comunidad. Cada rama, cada hoja, cada fruto simboliza aspectos de nuestra vida que reflejan la gracia de Dios: amor, paciencia, servicio y testimonio. Cuando nuestra fe crece, no solo nos beneficia a nosotros, también ofrece refugio y esperanza a otros. La parábola nos recuerda que Dios puede usar incluso la fe más humilde para producir un efecto exponencial en la vida de quienes nos rodean. La semilla de mostaza en acción. Para aplicar esta enseñanza, debemos identificar las semillas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estas semillas pueden ser talentos, dones espirituales, oportunidades de servicio o incluso pruebas que nos fortalecen. La clave está en sembrarlas con fe, cultivarlas con dedicación y confiar en que Dios hará el resto. La parábola también nos desafía a perseverar. Aunque al principio nuestra fe pueda parecer pequeña e insignificante, no debemos compararnos con otros ni desanimarnos. Dios está obrando en secreto y cada paso de obediencia y devoción contribuye a un crecimiento que eventualmente será visible y transformador. Reflexión y enseñanza. La fe comienza pequeña. No menosprecies la fe humilde. Dios la puede multiplicar. Confía en lo invisible. Muchas veces el crecimiento espiritual ocurre sin que lo veamos. Transforma vidas a tu alrededor. La fe madura se convierte en refugio y ejemplo para otros. La semilla de mostaza nos enseña que Dios toma lo pequeño y lo convierte en grande, no para nuestra gloria, sino para la expansión de su reino y para bendición de los demás. Nos desafía a sembrar con constancia y a confiar en la obra silenciosa de Dios, sabiendo que cada acto de fe tiene un propósito eterno. Si esta enseñanza te está gustando, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y sigue nuestros contenidos en Spotify, Sabiduría Bíblica, donde compartimos estudios profundos de las parábolas de Jesús y enseñanzas que transforman vidas. Jesús, al enseñar sobre la semilla de mostaza, no solo ofrecía un mensaje sobre crecimiento y fe, también estaba mostrando un principio eterno del reino de Dios, que lo pequeño, sembrado con propósito y cultivado con paciencia, puede transformarse en algo que trasciende generaciones y que impacta la vida de muchos. La semilla de mostaza es un recordatorio constante de que Dios puede tomar lo humilde y convertirlo en grandeza espiritual. La fe que desafía expectativas. Una de las lecciones más profundas de esta parábola es que el reino de Dios desafía todas las expectativas humanas. La semilla de mostaza es diminuta y frágil, pero se convierte en un árbol poderoso. De manera similar, lo que Dios hace en nuestras vidas puede parecer imposible a los ojos humanos, pero para Él nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Esta enseñanza nos invita a cultivar una fe que no se mide por lo que vemos, sino por lo que Dios promete. Muchos creyentes se sienten limitados por sus circunstancias, pobreza, debilidad, falta de recursos o influencia. Sin embargo, la parábola nos recuerda que el tamaño aparente de nuestra fe no limita el poder de Dios. Lo que es pequeño en apariencia puede producir resultados que superan toda expectativa siempre que pongamos nuestra confianza en Él. La multiplicación de lo pequeño. El crecimiento de la semilla no se queda en el individuo, se extiende y ofrece beneficios a otros. El árbol que resulta de la semilla de mostaza se convierte en refugio para las aves del cielo, una metáfora de cómo nuestra vida de fe, cuando se desarrolla plenamente, puede ser un lugar de protección, enseñanza y bendición para quienes nos rodean. Esto nos enseña que la verdadera fe no es egoísta ni aislada. La espiritualidad auténtica produce frutos que impactan la comunidad. Cuando cultivamos nuestra relación con Dios, nos convertimos en un canal de bendición para otros. Nuestras palabras de aliento, nuestra disposición a ayudar y nuestra vida de ejemplo se convierten en ramas que sostienen y cobijan a quienes necesitan guía y apoyo. Cada acto de obediencia y devoción, aunque pequeño, tiene un efecto multiplicador en la vida de los demás. Paciencia y perseverancia en la fe.
Otra enseñanza clave de esta parábola es la paciencia. La semilla tarda en crecer y el árbol no surge de inmediato. En nuestra vida espiritual debemos entender que la madurez de la fe y el fruto de nuestras acciones requieren tiempo y perseverancia. No todo sucede de inmediato y muchas veces Dios trabaja en lo invisible. La perseverancia es especialmente importante en tiempos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades, puede parecer que nuestra fe es demasiado pequeña para hacer una diferencia, pero Dios está obrando en secreto, preparando nuestra vida para un crecimiento que solo Él puede garantizar. La parábola nos anima a confiar en Dios, a mantenernos firmes y a no desanimarnos por los resultados temporales, porque el fruto espiritual es duradero y eterno. Impacto eterno y legado. Finalmente, la parábola nos recuerda que lo que sembramos con fe tiene un impacto que trasciende nuestra vida terrenal. La semilla de mostaza se convierte en un árbol que sirve a otros y de la misma manera nuestras acciones de fe y obediencia pueden influir en generaciones futuras. Nuestros esfuerzos por vivir según la voluntad de Dios, por sembrar amor, justicia y compasión, pueden ser semillas que crezcan mucho después de que nosotros ya no estemos presentes. Este principio nos desafía a pensar más allá de lo inmediato y lo visible. Cada decisión, cada oración, cada acto de bondad y de servicio es una semilla que Dios puede multiplicar. La parábola de la semilla de mostaza nos invita a ser conscientes de que nuestra vida espiritual tiene un propósito eterno y que Dios es capaz de transformar lo más pequeño en un testimonio de su poder y su gloria. Confía en lo que parece pequeño. Dios puede transformar lo insignificante en grandeza. Sé un canal de bendición. Tu vida de fe puede ser refugio y ejemplo para otros. Persevera en la paciencia. La madurez espiritual lleva tiempo y requiere confianza en Dios. Siembra con visión eterna. Cada acción de obediencia puede generar un legado espiritual duradero. La parábola de la semilla de mostaza nos enseña que la fe verdadera, aunque comience pequeña, puede transformarse en algo extraordinario. Nos recuerda que Dios trabaja en lo invisible, multiplica lo humilde y utiliza nuestra vida para bendecir a otros y glorificar su reino. Si esta enseñanza te ha inspirado, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y a seguirnos en Spotify, Sabiduría Bíblica, donde compartimos estudios profundos de las parábolas de Jesús y enseñanzas que transforman vidas. No pierdas la oportunidad de crecer en la fe y descubrir el poder de lo pequeño cuando está en manos de Dios.